Buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos a este Ateneo. Me retrasé un poco porque estoy tratando de transmitir a YouTube, pero no lo estoy logrando, entonces por eso puse a grabar ahora. Y ya, por eso nos tardamos un poquito en la transición. Bueno, mi nombre es Sara Gracia. Como saben, colaboro en el ILEF coordinando cursos, diplomados, talleres y estos ateneos, por supuesto. Les pido de favor si silencian su audio para que no haya eco. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y así nos escuchamos mejor. En un momento vamos a poder participar, vamos a poder dialogar, entonces con gusto abrimos nuestros audios. Bueno, pues estoy muy emocionada, muy honrosa de recibir a Lourdes Arredondo. Es una fortuna que nos venga a hablar de su tema de tesis, de su tema doctoral, de tesis doctoral que ya terminó. Este Ateneo se llama Análisis de la estructura familiar y los modelos de género en 3 casos de orfandad por feminicidio. Y bueno, pues es un tema que vamos a estar dialogando durante este tiempo. Les voy a platicar un poco sobre Lourdes. Ella, María de Lourdes Arredondo Cruz, ella es maestra en terapia familiar de la Universidad del Mayab de Mérida, Yucatán. Cuenta con varios años de experiencia en la práctica clínica de la psicología y también ahora pues es doctora en estudios socioculturales, que justamente este fue el trabajo que ella hizo para obtener este título. Y bueno, también nos acompaña Flora Aurón, que va a estar eh, dialogando también junto con Lourdes y nos irán como acompañando en el desglose de este tema. Y yo creo que ya más adelante podemos incorporar algunas preguntas, comentarios, si les parece bien. Y bueno, pues las dejo. Muchas gracias por estar aquí, Lourdes, Flora. Gracias. Muchas gracias, Sara. Qué gusto, muy bienvenidas, bienvenidos todos aquí. Hay una nutrida concurrencia, qué gusto. Y tengo una gran emoción, Lourdes, de que estés aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y que vengas a compartir este tema que es como de gran interés. Se preguntarán, ¿y por qué aquí está Flora? Pues resulta que conozco a Lourdes, tuve el gusto de eh, tenerla como alumna en esa maestría de hace 24 años, en Tabasco. Lourdes invitó y conformó a un grupo magnífico que fue que llevaron la maestría y ya después Lourdes se fue, ¿verdad? Migró de regreso a Mexicali, ¿verdad? Y Lourdes, pues es una mujer y una profesionista con muchos intereses, muy activa, siempre tiene esta epistemofilia, deseo de saber y de incursionar en distintos ámbitos. Entonces, en esta ocasión nos vas a compartir, Lourdes, tu trabajo sobre qué hiciste de investigación para el doctorado, ¿no? Digo, nada más como introducción, sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes, reiteradas y extendidas en todo el mundo. Y es una forma de discriminación que impide el acceso a oportunidades y tiene consecuencias brutales para la salud, la libertad, la seguridad, la vida de las mujeres y las niñas. Eh, Toda esta problemática la tenemos, pues, en México de una manera eh, muy
terrorífica, ¿verdad? Podríamos decir, Lourdes. Los feminicidios son la manifestación más extrema de actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Eh, entonces, Lourdes, ¿cómo fue que decidiste elegir este tema? O sea, sobre los feminicidios y luego en particular el enfoque que le diste a la investigación? Gracias, Flora. Un gusto estar aquí contigo y muchas gracias, maestra Sara, y muchas gracias a la comunidad del ILEF. Estoy también muy contenta y muy honrada de compartir este trabajo de investigación, cuyo título original es, a mí me lo dijeron de la forma más fea, mataron a tu mamá. Un análisis de la estructura familiar y los modelos de género en 3 casos de orfandad por feminicidio en Mexicali, Baja California. Y bueno, como bien dijiste, pues yo migré o regresé a Mexicali después de vivir muchos años en Tabasco. Y pues desafortunadamente Baja California y Tijuana, más que Mexicali como municipio, pues han ocupado los primeros lugares nacionales en cuanto a las muertes violentas de mujeres. Entonces, desde las propias autoridades, muchas veces estas muertes justificadas alrededor del crimen organizado, incluso en el primer feminicidio, la Procuraduría General, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado declara como primer feminicidio aquí en Baja California, que es la mamá de una de mis colaboradoras. El gobernador de en turno, Francisco Vega de la Madrid, nos exhortó a las mujeres a que tuviéramos cuidado con quién nos relacionábamos. Es decir, hay todo un marco, pues, muy complejo de violencia. Y las, pues, participaciones en las marchas cada vez más nutridas de mujeres y de colectivas feministas exigiendo, pues, un alto a la impunidad, exigiendo que las muertes se investigaran con perspectiva de género, estas consignas, pues, que ya conocemos de ya basta, pues fueron haciendo que yo me preguntara sobre estos hijos e hijas de estas mujeres. Es decir, fueron preguntas así, o sea, que empezaron a surgir, pues, de esta realidad, como bien dices tú, terrorífica, porque hay un dato del Observatorio Nacional que dice que por lo menos en el 75% de los feminicidios ha quedado un hijo, o sea, ha tenido un hijo en orfandad. De manera que, pues eso, o sea, esas preguntas como cómo se les había explicado la muerte de sus madres, incluso sabemos pues que algunos de ellos pues hasta son testigos, ¿no? Del asesinato. Preguntas como, pues, ¿quién les consolaba, no? O sea, de qué tantas formas su vida había cambiado, con quiénes estaban, cuántos eran. Es decir, y si, digamos, porque ni siquiera sabemos en realidad cuántos niños, niñas y adolescentes huérfanos hay por feminicidio. Entonces, pues bueno, estas preguntas, y como bien dices tú, pues que me ha gustado pues estudiar, pues fueron las que me fueron llevando a, pues a pensar en que realmente quería hacer esto en un trabajo de investigación. De esa manera, pues elaboro un anteproyecto, que es el requisito para entrar al doctorado de estudios socioculturales, aquí en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Hago mi proceso de mi solicitud de admisión, afortunadamente me aceptan, e inicio este trabajo en agosto del 2020. Tienes tu micrófono apagado. ¿Y cómo lo implementaste en la práctica, Lourdes? Fíjate que, bueno, digamos, bueno, tú conté afortunadamente con la colaboración de muy pronto de iniciado el doctorado, es decir, antes de finalizar el segundo semestre,
tuve la colaboración con una trabajadora social de la Comisión Estatal de Víctimas. Entonces, ella me puso en contacto con la primer familia, en ese momento, digo, también como para ir poniendo en contexto, ir presentándoles, ¿no? En ese primer momento conozco a Diane, el feminicidio de su mamá cobró notoriedad nacional porque en el encabezado de la jornada, digo, no de la página principal, sino de una nota en la sección de estados, dice que el juez negó prisión preventiva al feminicidio de Verónica, luego de que él incluso había amenazado con matarla si lo metía a la cárcel. Entonces, cuando yo conozco a Diane, hacía 9 meses, creo 9 meses del feminicidio de su mamá. Entonces, digamos, el que yo muy pronto, de iniciado el doctorado, pues haya tenido contacto, en este caso, en este primer momento con ella, con su papá, con su hermano, suceden varias cosas, digo, entre otras, es que como confirma pues este interés por investigar este tema, es decir, suele suceder, ¿no? Que en el proceso de investigación luego se va uno a veces por otros caminos, o surgen a veces otras inquietudes. Tuve muy claro, y fue gracias, pues, haber conocido a Diane desde muy pronto. De hecho, a ella le debo el título de la tesis. Es decir, esta expresión de a mí me lo dijeron de la forma más fea, mataron a tu mamá, fue el comentario de ella cuando hablamos en esas primeras ocasiones sobre cómo ella se había enterado de la muerte de su mamá. Entonces, así, o sea, te digo, muy pronto iniciado el doctorado, pues conozco a mi primera familia o niña, en ese momento tenía 12 años ella, colaboradora. ¿Cómo fue el proceso de implementar? ¿Cómo fue, o sea, cómo sistematizaste tu investigación? ¿En qué consistió? ¿Cómo fue tu aproximación con las niñas y la Pues familia? sí, digo, mi tesis la dirige el doctor Raúl Balbuena Bello, un investigador, una persona que yo admiro y quiero mucho también. Digamos, entonces, pues desde un principio cuento con, bueno, al principio del doctorado creo la figura se llamaba tutor y luego ya uno elige el director. Entonces, pues digamos, este acercamiento, pues en este primer momento con mi tutor, que luego es mi director, pues conformó mi pregunta de investigación, que es cómo se expresa la relación que existe entre el feminicidio de la madre, la estructura familiar y los modelos de masculinidad y feminidad que los niños, niñas y adolescentes desarrollan. Y entonces empiezo, en el doctorado pues está un espacio que se llama coloquio, que es que al final de cada semestre los otros investigadores, conocedores del tema, pues aceptan ser nuestros lectores para hacernos observaciones sobre nuestro trabajo. Y en ese primer momento, que una de mis lectoras, la doctora Paola Ovalle, pues me empieza, digamos, a hacer observaciones acerca pues de contextualizar el tema de la violencia y del feminicidio en particular, pues en Baja California y luego, digamos, pues en Mexicali. Entonces, pues bueno, estar de la mano con mi luego director y con las observaciones de mis lectoras en este primer coloquio, pues me ayuda a ir conformando este trayecto y este marco teórico, ¿no? Entonces, mi trabajo está primero como digamos, un panorama amplio o general, digamos, de la violencia en Baja California, y luego el feminicidio, digamos, la implementación de este delito en el Código Penal en Baja California, alguna modificación que tuvo, creo, 2 años después. Para el tema del feminicidio, pues rescato los aportes de Marcela Lagarde, de Rita Segato, también utilizo el planteamiento de
de Lerner, y de ahí voy, como dije hace ratito, como la posibilidad de tener en contacto pues con la familia de Diane, me sirvo entonces como del planteamiento de la teoría fundamentada, ¿no? Que habla de pues de la interacción que hay entre los individuos con el tema o con el fenómeno que se estudia, y que eso va contribuyendo a que uno pueda ir estableciendo categorías. Entonces, o sea, nada más para digo, dar una vuelta de nuevo hablando de contexto, que el contexto donde tú haces el doctorado es en el colegio de En la el, frontera, ajá, en el Instituto de Investigaciones Culturales. del instituto. Ok. Y entonces, porque el marco teórico, como dices, consistió en lo que acabas de mencionar y como algunos otros elementos. Sí, violencia, digamos, los ejes generales son violencia, familia, identidad, y luego pues identidad de género. Ujú. A mí me llamó realmente muchísimo la atención que tú pudieras, dentro de la problemática del feminicidio, como entrar a asomarte realmente qué le ocurre a las hijas, hijos de la mujer víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, creo que sería interesante que si nos pudieras compartir cómo fuiste trabajando eh, con las niñas, o sea, como con Ian y las otras dos niñas, como cuáles fueron como los pasos y las aproximaciones a ellas ante un tema tan complicado y tan difícil. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que ahí, digo, sin duda que contribuyó mucho o ayudó mucho pues mi formación como terapeuta familiar, ¿no? Y sobre todo pues esta formación pues, de la que tú formas parte importante, porque pues desde este programa de terapia familiar, pues la persona del terapeuta, pues estamos obligados, ¿no? A vernos, pues, a trabajar nosotros, ¿no? Lo nuestro también, ¿no? Entonces, en este tema pues, de la violencia, digamos que también vengo trabajando con ello pues desde hace mucho tiempo. Tú sabes, también pues digo, cursé la maestría en estudios socioculturales con la investigación sobre la deconstrucción de la violencia en la relación de pareja. Entonces, pues claro que ha sido un proceso en el que, pues sin duda he tenido que revisar, ¿no? Mis propias violencias, las vividas y las ejercidas, y todo este trabajo, pues, de terapeuta, que contribuyó sin duda, pues, a que yo pudiera acercarme en este primer momento, por ejemplo, con Diane y con su papá y con su hermano, pues así, o sea, como desde, digo, me presento con ellos, saben que empiezo a estudiar esto, les pido su colaboración, pues aceptan, y en este primer momento, pues es como disponerme a escuchar, ¿no? Y regreso al tema entonces como de la teoría fundamentada de la que me sirvo, porque es lo que me permite pues ir pensando en categorías y en estos, operacionalizar ciertos códigos. Entonces, con Diane es ese, digamos, como ese acercamiento, digamos, de acompañamiento, de escucha, su, y sin duda, pues, que mi formación como terapeuta contribuyó mucho. Con la otra adolescente que conozco, Emily, pues a Emily llegan conmigo para solicitar terapia porque de Emily hacía 4 años del feminicidio de su mamá.
Entonces, en ese momento, Emily le pide a su abuela materna, que es con la que vive, pues ir de nuevo a terapia, acuden a la comisión estatal y la trabajadora social que colabora conmigo, pues les dice que yo puedo apoyarles porque pues tú sabes los tiempos de las instituciones, ¿no? Citas muy alargadas, en fin. Y entonces con Emily empieza a ser más como el proceso de terapia como tal. Y tiempo después conozco a Gael. Gael es un niño, y Gael es su papá, mata a su mamá y luego él se suicida. Es decir, en el caso de Gael, pues está el feminicidio y suicidio, ¿no? De su papá, ¿no? Y con ellos también acuden conmigo, pues más para, o sea, la terapia, porque en ese primer momento acababan de decirle al niño como lo que había sucedido. Qué bueno que mencionas, o sea, como el tema este de tu persona y la implicación, porque imagínense aquí todas las colegas que estamos, el impacto, ¿no? O sea, como la pregunta es, ¿qué te ocurría a ti en este proceso? O sea, tú dices, o sea, como parte de la implicación de lo que nos habla de Veró, que siempre tenemos que tener como una revisión de cuál es nuestra implicación en nuestro objeto de estudio y cómo nos afecta y nos impacta, ¿no? Entonces, como tú decías y nos compartes, Lourdes, tuviste como esta revisión de cómo, qué lugar ha ocupado la violencia en tu vida, o si uno también, de pronto también poder revisar, como mencionabas, si uno la ejerce. Entonces, eso es una parte de la implicación, pero ¿cómo te resultó y qué quisieras compartirnos acerca de qué te ocurría a ti en todo este proceso de situaciones tan duras, tan fuertes, tan desgarradoras, ¿no? Como que el papá mata a la mamá y después se suicida, no sé cómo fue el impacto, cómo lo manejaste, eh, y ahorita nos vas a continuar contando, pero o sea, como qué quisieras comentar sobre, compartirnos sobre esto. Bueno, que también yo siempre estuve acompañada, pues, es decir, de terapeuta, ¿no? Incluso yo te busqué a ti justo en un punto o sea, particular, que fue, yo digo, como un punto de quiebre, que fue cuando yo terminé de transcribir las entrevistas. Es decir, como, digo, aparte, o sea, estoy estudiando el proceso, ¿no? De estudio propio del doctorado, ¿no? Entregar reportes, las materias, proyectos finales, el coloquio. Es decir, por un lado está como digamos, estos tiempos que obligan, pues, a que uno cumpla. Al mismo tiempo estar trabajando, pues, digamos, con mis familias, con mis colaboradoras, colaboradores. Estar, pues, trabajando también, ¿no? Y pues por supuesto también estar yo viendo en mi proceso como esto que estaba pasando conmigo, ¿no? Pero sí reconozco que ese punto de cuando yo termino de transcribir las entrevistas sí es muy fuerte. Es decir, sí, o sea, sí me siento muy enojada, sí me siento muy triste, sí me encuentro en un momento como que no le encontraba sentido como a tanta violencia, pues, o sea, como a causar tanto daño, como a... Entonces sí fue un periodo, unas semanas, unos días, pues, y que ahí pues yo te pido apoyo, ¿no? Porque sí fue ese punto, para mí es ese punto de quiebre, ¿no? Que ya dije, sí me sentí muy, muy enojada. Eh, y, y bueno, digo, y al mismo tiempo, digamos, reconocer, no sé si reconocer o saber
que justo por eso estaba estudiando esto, pues porque también era una manera de encontrar sentido. Exacto. Lourdes, ¿nos podrías compartir como cuáles son los resultados a qué conclusiones llegaste en este proceso de investigación? Sí, bueno, es importante, digo, de nuevo, como desde la propia formación o sea, siempre tengo presente el contexto y la importancia o la necesidad, digamos, de la especificidad o de particularizar, ¿no? Por ejemplo, pues sí, se habla del feminicidio, pues, pero también cada feminicidio ocurre en una familia, en una organización familiar particular. En estas tres familias colaboradoras mías, pues, digamos, por ejemplo, en el orden que les conozco, bueno, en las tres hay esto que Emily comenta como el manto del silencio. Es decir, en las tres familias sucede que no se habla del feminismo. En un primer momento se habla, mucho como allegados, o sea, familiares, pues en un primer momento, pero la expresión del hijo de Verónica, por ejemplo, dice, o sea, luego empezó a enojarse porque empezaban a hacer comentarios que de alguna manera responsabilizaban a la mujer de eso. Entonces eso va contribuyendo a que también se cierren, pues, digamos, los hijos o algunos miembros de la familia. Emily textualmente dice como se fue haciendo este manto de silencio donde nadie decimos nada para no incomodar al otro. Y terminamos pues sin hablar de mi mamá, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, que por lo menos en mi experiencia, pues con las tres familias sucede que se deja luego de hablar de eso. Y pues sabemos como terapeutas lo que eso va condicionando, digamos, ese acallamiento, ¿no? También porque en muchas ocasiones hay como un estigma alrededor del feminicidio y que causa cierta, pues incluso vergüenza, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia particular de Emily, cuando detienen al feminicida de su mamá, hace una expresión pues muy desafortunada que aparece en primera plana del periódico. Entonces, en ese primer momento, Emily decía, yo ni siquiera quiero decirles a mis compañeros me preguntan por qué yo vivo con mi abuela y yo no quiero decirles porque van a acceder como a la nota del periódico y mi mamá no era eso que dicen ahí. Sin embargo, hay todo un trabajo, justamente todo este trabajo que vamos haciendo, pues, que voy haciendo con Emily, con su abuela, con sus tíos, que luego también se suman en algunas sesiones y que probablemente al final, a lo mejor de esta conversación, podamos compartir esa como pronunciamiento y que tiene que ver con también una toma de posición de Emily frente a toda su escuela hablando del feminicidio de su mamá. Entonces, esto del manto del silencio que está digamos, en las tres familias, yo lo decía o sea, digo, lo pensaba en alguna ocasión porque, bueno, digamos, mi trabajo de investigación, además mi tesis, pues era, o sea, no era desde la terapia, ¿no? Sino pues desde los estudios socioculturales, ¿verdad? Sin embargo, pues uno no se desprende de su mirada de disciplina inicial, ¿no? Entonces aquí tenía yo también esto de que yo lo digo así, como si se rigidizaran luego en las familias aspectos, pues que han estado, por supuesto, dentro de la organización familiar, pero que ante este evento tan fuerte como si se rigidizaran, digamos. Pero vuelvo a la importancia de la particularidad, digamos, o de especificar, porque, por ejemplo,
en Emily, que se queda a cargo de su abuela materna, de repente también encuentro que parecería que hubiera algo así como, a ver si lo digo bien, como hacer en la nieta, o sea, o como concretar en la nieta algo que a lo mejor no pude hacer con la hija. Esto que estoy diciendo, pues repito, es más como estas reflexiones que también tuve cerca de mí, pero que tienen que ver más pues como desde mi formación de terapeuta. Dices como una situación de reparación, que la abuela tiene oportunidad de reparar en la nieta Esa es la, algo que percibió o sintió que no podía haber dado algo. Ujú. sí, esa es la palabra. Sí. Muy interesante todo esto, o sea, como la imposición del silencio lo vemos permanentemente cuando trabajamos en el tema de violencia, ¿no? La imposición del silencio y el que eh, haya todo este silencio respecto al tema del feminicidio, pienso que está cargado como de muchos aspectos, ¿no? O sea, como lo describes, Lourdes, dirías que, o sea, hay un trauma, o sea, hay una situación traumática que queda ahí y que cuesta también procesar y elaborar, y que hay momentos, tal vez en un inicio es complicado y difícil hablar, pero el que tú hayas estado en este acercamiento permitió empezar a nombrar y a escuchar y que pudiera hablarse sobre el tema del feminicidio, ¿no? Y procesar y elaborar. Yo pienso, lo que llama mucho la atención que después dices lo puede hablar en la escuela, o sea, de lo que significó el feminicidio. Ujú. Sí, fíjate, ahí, bueno, yo tuve una estancia académica en Argentina, Ujú. y creo que un semestre antes pude terminar el doctorado y cursé una materia, que se llama abordajes interdisciplinarios, ay, por aquí lo tengo, de las violencias en el ámbito familiar e institucional. Y fue muy interesante, digo, todo fue muy interesante, pero por ahí vi con una lectura, pues a propósito de la clase, de la reparación simbólica de Graciela Guil, o Gil, no recuerdo, Guil. Ujú. No lo había pensado, digo, obviamente en mi trabajo está, digo, algo desarrollo también sobre la noción de víctima, pues, ¿no? Pero este planteamiento de la reparación simbólica a mí me hizo, digamos, conecté o me hace mucho sentido con lo que hizo Emily, pues, porque esto de la reparación, digo, como en el tema de víctima, pues, digo, en nuestro sistema legal, judicial, pues está la figura de reparación de daño, pues, ¿no? Pero y bueno, y esto como que alude a que la víctima regrese como al estado en el que estaba antes de haber sido agraviada, pero pues por supuesto que experiencias como estas, digo, nadie va a devolverles a su mamá, pues a estos niños y niñas. Pues. Entonces, este planteamiento de la reparación simbólica que tiene que ver justamente pues con el tema de las subjetividades, pues, me parece que es lo que logra hacer el niño. O sea, al pararse frente a su escuela y poder hablar del feminicidio de su mamá es una forma de ella también tomar otra postura, pues, como está, ahorita tiene 18 años en mí, o sea, ahorita ya es una joven de 18 años, pero en ese momento que todavía estaba en la preparatoria, pues permite tomar estas posiciones como muy
muy críticas incluso, pues. ¿Cuáles fueron tus aportaciones, las aportaciones que brindó tu investigación, Lourdes? Porque me parece muy importante. ¿Pudieras Eh, compartir? Ujú. Lo cierto es que considero que mis aportaciones digo, al margen pues del trabajo como tal, la tesis pues, digamos que considero que es un trabajo, o sea, pues, o sea, bien hecho, digo, sobre todo pues porque tuve un muy buen director de tesis y las lectoras que me acompañaron en el proceso y que también pues, me hicieron observaciones, pues digamos. Pero creo que mis aportaciones estarían más, pues, diré, acotadas al trabajo que pude hacer con las familias, pues. Es decir, no es que esté ahorita, digamos, no estoy haciendo como la mejor capacitación con algunas personas que trabajen con estas familias o no, sino creo que más bien han sido ahorita pues en función del trabajo propiamente con estas familias, ¿no? Por ejemplo, Gael vive en un poblado, en un ejido, en una población, digamos, pequeña, quizá 2.500 habitantes, a unos 60, a lo mejor 65 kilómetros de aquí de Mexicali. Entonces, a él lo inscriben en otro poblado, digamos, en la escuela, pues justamente porque, bueno, pues no son poblaciones grandes, entonces, pues tuvo mucha repercusión, pues, lo que pasó con sus papás, ¿no? Pues, o sea, el haberla matado y luego el haberse quitado la vida. De manera que en la escuela, pues, molestaban a Gael y Gael respondía y entonces empezó como a hacerse esta como identidad de niño problemático. Eh, aquí planteo pues otro escenario, el ámbito educativo, pues. O sea, también que tanto falta mucho pues para que docentes, autoridades educativas puedan estar, digamos, atentas y sensibles y con otras herramientas para atender pues estos casos de estos niños y niñas y adolescentes que, bueno, pues que son muchos, ¿no? Entonces, como poder ir a la escuela y hablar con la directora y hablar con su profesor y su profesor en ese momento decir, pues bueno, en lugar, dice, yo decía, pregúntenle o pídanle a su mamá y a su papá, ¿no? Que no sé, que les ayuden con la tarea, pues entonces ahora en lugar de decir mamá y papá, pues decir, la persona que les ayuda, el adulto que los cuida. Entonces, como que a lo mejor suena algo como muy chiquito, pues, pero sin embargo que tiene digamos, su importancia y su repercusión, pues, para el niño y para sus compañeros también, pues, porque al final de cuentas, también muchos niños obviamente no están al cuidado necesariamente de su papá o de su mamá, ¿no? Entonces, creo que las aportaciones, Flora, están más todavía en este ámbito digamos, de lo que se pudo, como de lo que pude trabajar o aportar ahí con las familias, invitar. Por ejemplo, en el caso de Emily, pues en algún momento los tíos también se incorporaron a algunas sesiones, que eso permitió, hace ratito que hablaba yo de la rigidez, permitió como flexibilizar algunas cosas en relación sobre todo a los permisos que ella quería tener, ¿no? A ver, es que es muy importante porque son muchos los ámbitos donde tú hiciste una aportación eh,
En primer lugar, pudiste mirar a las niñas y a los niños y preguntarte qué ocurre con estas niñas y niños y todos los efectos eh, avasalladores que ocurren en sus vidas a todos los niveles, ¿no? Emocionalmente, físicamente. Por otra parte, hay, o sea, como bien dices, hiciste todo un trabajo con estas tres familias, y con estos tres niñas, dos niñas y un niño, y que ese trabajo fue elaborativo y permitió nombrar y permitió procesar, entender y también pasar a otros niveles de, así como lo que te ocurrió a ti, de que pudiste sentir enojo de pronto cuando ya estás revisando todo el material y que los niños, o sea, pudieran empezar también y las niñas empezar a tomar contacto y hacer algo, o sea, traerlo, como decías, en la escuela, etcétera. Pero por otra parte, desde el título, el título, puedes repetir el título y a quién va dirigida esta, eh, esta invitación y este planteamiento de una necesidad, no solo invitación, o sea, un planteamiento de una necesidad. Esto va dirigida a una institución. O sea, ¿tú quisieras como compartir esto, Lourdes? Sí, pues sí, digo, en efecto, pues el título de, o sea, a mí me lo dijeron de la forma más fea, ¿no? Mataron a tu mamá y este análisis de la estructura familiar. Y en efecto, pues digo, la invitación, pues es para todos, ¿no? Todas y todos, ¿no? Quiero decir, eh, si ni siquiera sabemos en realidad cuántos niños y niñas y adolescentes hay en orfanatos, o sea, no hay ese dato. O sea, incluso, a ver, comparto en lo que estoy aquí hablando. Eh, entonces, si ni siquiera, por ejemplo, se sabe cuántos son, pues mucho menos estamos pudiendo saber justamente todos esos cambios que hay digamos, pues no nada más estructura, ¿no? Familiar, porque, digamos, a lo mejor cambios en la estructura no nos dice tanto como los cambios que hay en las relaciones internas en esa familia. Pero, pero en ese sentido, pues entonces, aquí me animo a compartir esto, que un ministerio público, le pido yo si me puede decir los feminicidios del 20 al 23, que fue el transcurso de mi doctorado. Me dice feminicidios 20, en Mexicali, ¿no? Feminicidios 2020, en este año se tiene que de 19 mujeres occisas se catalogaron 6 como feminicidios, o sea, 6. En 2021, de 24 mujeres occisas se catalogaron 6 como feminicidio, 2 van 12. En 2022, de 18 mujeres occisas se catalogaron 5 como feminicidio, van 17. Y en 2023, de 13 mujeres occisas se catalogaron 2 como feminicidio. Y le pregunto yo si sabe de estas mujeres cuántos hijos tenían. Y me responde, en los casos de feminicidio, todas han tenido hijos, mínimo 2. Entonces creo que sacando aquí cuentas, pues prácticamente nada más en esto son como 38 niños o niñas huérfanos por feminicidio, ¿no? Digo, y sin tener el dato exacto. Entonces, pues, digamos, el trabajo es pues, para todos desde los distintos ámbitos, ¿no? En los que estemos. Profesores, terapeutas, trabajadoras sociales, digamos, personas que cuidamos de otras personas.
Pero haces en tu trabajo un llamamiento a que se tome responsabilidad desde las distintas instancias institucionales, porque dices desde la persona, o sea, cuando, desde cómo hacen las entrevistas a las niñas y niños y cómo se los dicen. Entonces, o sea, tu trabajo está dando un aporte importantísimo que es que puedan tener la sensibilidad de cómo transmitir, cómo hacer el interrogatorio y qué decirle a las niñas y los niños, y que eso es una parte de una responsabilidad y que es muy importante como hacer, o sea, un énfasis en este aspecto para darle seguimiento y que suceda algo distinto. O lo que tú estás diciendo, por otra parte, en las instituciones escolares, de una sensibilización y una comprensión para que pueda haber una conexión y una relación distinta con sensibilidad y que me parecen realmente como una aportes realmente muy significativos y muy importantes. Sí, digo, qué bueno que lo mencionas porque sí, digamos, en mi trabajo hago, pues sí, pues digo, tengo la formación de terapeuta familiar, pues, digamos, el enfoque sistémico y todos estos planteamientos del construccionismo social, en fin. Pero, y justamente en mi trabajo, pues sí hago una crítica, digamos, a esta psicología, pues, más, digamos, positivista, ¿no? Lo que digo es que, digo, o sea, lo que digo es que generalmente las formaciones de los profesionales de este primer círculo de atención, pues, este, eh, como trabajadoras sociales, ministerios públicos, está desde este paradigma, pues, ¿no? Positivista, cuyos elementos, pues, son como más bien este pensamiento lineal o reduccionista, ¿no? Y obviamente, digo, pues no es que no sea útil, pues sí lo es, pero para trabajar esta complejidad de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio, sí planteo que se requiere de integrar pues justamente, ¿no? Este planteamiento desde el pensamiento complejo, desde, pues, bueno, desde distintas áreas, pues, pero que se queda corto, digamos, si lo vemos nada más como con estos principios positivistas. Ujú. Aquí hay un comentario de Isela. ¿Usted aplicó o hizo algún protocolo? ¿Qué estrategias usó para prevenir la revictimización? Que es pues, justo el tema que estamos tocando, que es muy importante. Uh-huh, uh-huh. Que sí, ¿qué estrategias yo utilicé para? Si aplicaste algún protocolo y qué estrategias usaste para prevenir la Bueno, revictimización. digo, o sea, o sea, bueno, la metodología o el corte de mi investigación, pues fue una metodología cualitativa, pues, y luego apliqué una entrevista a profundidad, que es lo que te comenté hace ratito, que fue cuando transcribí las entrevistas, pues. El protocolo de investigación, pues sí se hace desde un primer momento para, pues, y es lo que, digamos, o sea, como proyecto, pues, como protocolo de investigación para entrar al doctorado y luego, pues, obviamente, pues voy desarrollándolo y apliqué las entrevistas a profundidad, y luego, pues, el análisis de de las mismas, que fue lo que me permitió, pues, hacer mis capítulos, Ah, sí. analíticos, ¿no? A ese Isela dice, me refiero si aplicó protocolo de perspectiva de género o derechos humanos. Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí. Tal vez podríamos
eh, mm, abrir a lo mejor como al comentarios, preguntas. ¿Te gustaría, Lourdes? Claro. ¿Qué te parece, Sara? De acuerdo. Les comento que no pude enlazar a YouTube, entonces estamos aquí, las personas podemos comentar aquí directamente o Bien. escribir. Yo quería aprovechar que abrí el micrófono para reconocer también la valentía de Lourdes al hacer este trabajo, porque de repente sí, enfrentarse a estos escenarios tan complejos, multideterminados, ¿no? Donde lo social, lo político, ¿no? El hecho de que tú comenzaste diciendo que incluso se sentían, habías recibido una amenaza, ¿no? Y que muchas veces están coludidos en estas situaciones hombres con poder. Entonces, pues admiro tu fortaleza, tu valentía de enfrentarte a este tema y además, pues a tener el poder rescatar como estas voces. Eso también me parece muy, muy impresionante de tu trabajo, ¿no? Que tienes incluso en tus subtítulos lo que las personas te comentan, que es un poco la metodología que utilizaste, ¿no? Y ahora que hablabas de Gael, uno de los subtítulos se llama así, ¿no? La violencia masculina. Mi papá me enseñó a no tener miedo, pero al enseñármelo lo tenía. Y a mí me da como mucha claridad estas frases que tú rescatas de la subjetividad y de la forma en que se vive socialmente estos mandatos también masculinos, estas formas del patriarcado que anteceden y que forman, pues son el sustento, ¿no? De estos actos. Te agradezco muchísimo, Lourdes. Al contrario, Sara, al contrario, sí, pues sí, en realidad esta expresión de Gael, así, ¿no? Mi papá me enseñó a no tener miedo, pero al enseñármelo lo tenía. Pues da la entrada al capítulo pues de violencia masculina, ¿no? Exacto, o sea, exacto, sí. O, pues justo la expresión de Emily, ¿no? La del manto del silencio, pues y después del feminicidio, ¿qué? Pues un manto de silencio, ¿no? Uh-huh. Aquí hay algunas preguntas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo resumiría sus principales conclusiones? ¿Hubo algún hallazgo inesperado? Eh, Creo que, digo, hoy por hoy, no sé si decir como hallazgo inesperado, pues, pero, por ejemplo, volviendo al tema de cada familia y cada contexto, ¿no? Por ejemplo, o sea, Diane está siendo cuidada por dos hombres, digamos, o sea, Diane tuvo la experiencia porque fue o sea, su mamá se casó con Luis, que es el feminicida. Bueno, también mencionar ahorita que mis familias colaboradoras, pues, los feminicidas están detenidos, están con sentencias y sin ninguna duda sobre su responsabilidad. Entonces, eso creo que también, obviamente, o sea, es un elemento, pues, ¿no? Porque sabemos, pues, o sea, cómo también las consecuencias o los efectos de ni siquiera que esté detenido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en estos casos sí están presos y están con sentencias, sentenciados, pues. Pero, digamos, como esta experiencia, pues, de haber estado con su mamá y haber sido testigo, pues, de la violencia de la que era objeto su mamá, y al mismo tiempo
es tener un papá que no ejerce violencia, pues, y que suceden cosas, por ejemplo, o sea, Diane es hija única de su papá, y la más chica de 5 hijos de su mamá. Entonces, Diane tiene 2 hermanos, que su papá de Diane habla con el papá de los 2 hermanos o sea, se comunican estos 2 hombres para el papá de Diane pedirle al papá de sus hermanos si se pueden venir sus hermanos a cuidar a Diane en lo que él trabaja, pues, porque él trabaja como de 2 de la tarde a 1 de la mañana. Y antes de que sucediera el feminicidio, pues era común que Diane viniera a casa de su papá y se quedara sola, pues, en lo que el papá iba a trabajar y venir. Pero después del feminicidio, pues el señor no quiere que se quede sola. Y entonces estos 2 hombres, o sea, digamos, se hablan, se colaboran y se vienen los 2 hermanos de Diane para estar con ella y, digamos, y acompañarla y cuidarla, ¿no? Digamos, no sé si decirlo como, o sea, no es, digamos, como tal un hallazgo inesperado, pues, pero sí también abre otras vías, pues, como justamente de esta niña que está siendo cuidada y está siendo, acompañada y criada por 2 hombres, y aparte, por 2 hombres, pues, que no ejercen violencia. Gracias. Si quieres, le leo la siguiente, Flora. Eh, bueno, te manda saludos Cristian Aricruz y te extiende su reconocimiento y pregunta sobre el análisis metodológico con teoría fundamentada, que si podrías compartir categorías conceptuales que encontraste al hacer el análisis. En un primer momento, pues, digo, como ya comenté, pues me sirvo de la teoría fundamentada, que en un primer momento me sirve como un ejercicio, pues, ¿no? Por ejemplo, las conversaciones con don Arturo, el papá de Diane, porque me permiten hacer como ciertos códigos, ¿no? Por ejemplo, una expresión del papá del señor dice que el feminicida, que Luis tenía hipnotizada, ¿no? A Verónica, ¿no? O sea, la palabra la tenía hipnotizada. Entonces, digamos, este acercamiento pues al campo que me permite ir haciendo como una serie de conceptos, aunque digamos, al final, pues, en realidad no me quedo tanto como nada más como que con esos códigos o con esas operacionalizaciones, aunque las tengo, las desarrollo en el trabajo que voy haciendo del análisis, pues, por ejemplo, de la violencia en la relación de pareja. Entonces, no sé si un poco respondo esa pregunta, que son estos códigos, pues, y estas operacionalizaciones como de la violencia en la relación de pareja, o ahorita que mencioné como de este hombre que no ejerce violencia, una paternidad, pues, también cercana, y que permite, pues, por supuesto, que puede dar pauta como para otra subjetividad en la niña, ¿no? No sé si por ahí va como un poco respondiendo. Te preguntan, Lourdes, ¿dónde se puede encontrar la tesis completa? Pues yo creo que en el, ¿cómo se llama? Del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC. Y si no, pues me escriben y yo se las mando. Okay. Muy bien. Luego dice, esto dijo Gitzel, ¿dónde se encuentra la tesis? Se puede encontrar la tesis. Y Carla Metz dice, buenas noches a todas. Una preguntita, ¿cómo logra el acercamiento a esta población? ¿Utiliza
algún enfoque en específico o solo se enfoca en la parte estructural de lo que ocurre en la familia? ¿Cómo logro el acercamiento con la población? Es a través de la colaboración que tengo con la compañera trabajadora social de la Comisión Estatal de Víctimas. Ella es con quien me acerca, digamos, o me contacta o me da para el contacto con las familias. Ajá, es ella. ¿Y qué es lo otro que dice? ¿Utiliza algún enfoque en específico o solo se enfoca en la parte estructural de lo que ocurre en la familia? Bueno, en mi marco teórico digamos, retomo a una socióloga, Rosario Steinau. Ella habla de la nuclearización desde la época colonial y al mismo tiempo ella utiliza o se sirve de 3 dimensiones, creo que de Marcio Barbagli, me parece el autor, que habla de la estructura, las relaciones internas y la relación con la parentela. Y luego también para el análisis del tema de familia utilizo el interaccionismo, la corriente sistémica y el interaccionismo, la corriente sistémica y el construccionismo social, porque comparten pues como esa mirada sociocultural. Entonces, digamos, como con esos elementos, por decirlo así, o sea, voy haciendo mi desarrollo, mi análisis, ¿no? De manera que, pues es lo que me permite ir planteando cómo, digamos, cómo se modifica la estructura, pues, de la familia o cómo una estructura que en un momento parece nuclear, pero al interior de las relaciones tiene como tintes más bien como comunitarios o de parentela, pues, ¿no? O sea, más ampliados, ¿no? Muy bien. Aquí Angie dice mi reconocimiento por el estudio de un tema complejo y su buen abordaje. Y Gisela Estrella dice, ¿podría indicar cómo podemos contactarla? Sí, pues digo, no sé, les doy aquí mi correo, mi número. Ahora se lo pasas para que lo pueda compartir a lo mejor. Digo, aquí lo puedes escribir en el chat. Gisela, levanta la mano. ¿Qué quisieras compartir, Gisela? Muchas gracias, buenas noches. Doctora, usted nos habla de un tema muy delicado, muy difícil de tratar en cualquiera de los rubros, pero no me queda claro, quería saber si usted podría explicarme. Usted habla de que hizo uso de los protocolos tanto de perspectiva de género como los protocolos de, no sé, de derechos humanos, pero ¿cómo los aterriza o en papel, cómo los plasma en su investigación? A ver si, es como no escuchaba muy bien, pero como si la perspectiva, ¿cómo implemento la perspectiva de género y lo de derechos? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Mejor? Es que como que se cortaba, digamos, entrecortaba. Ok, me parece que es por los audífonos. Y Ok. le comentaba, Ajá, sí. este tema es un tema complicado, es un tema difícil de tratar. Y yo le preguntaba si usted hizo uso de algún protocolo para la evaluación, ya sea perspectiva de género o de derechos humanos o de protección a la víctima o en contra de la revictimización. En este caso usted nos decía que sí hizo uso, pero no me queda claro, no sé si usted podría explicar brevemente cómo aterriza o cómo plasma en el papel el uso del protocolo de perspectiva de género, por ejemplo, en su investigación. ¿Cómo podemos notar este uso de este protocolo? Y también le preguntaba cómo usted, qué hizo usted o cómo logró proteger a estos sujetos para la revictimización. Por ejemplo, en las fiscalías, en las evaluaciones periciales, lo que se hace es grabar, se entrevista una sola vez
a los niños y ahí se queda grabado. Y cuando se quieren hacer consultas o se quiere retomar la información que ha dado el sujeto, lo que se hace es recurrir a las grabaciones y esto lo hacen con la intención de evitar la revictimización. En su caso, ¿usted cómo lo logra? Gracias. Sí, ya. Sí, no había entendido bien como lo del protocolo y yo me refería al protocolo de investigación, en efecto. No, digamos, así como si yo utilicé un protocolo de perspectiva de género, digamos, como tal, o sea, no tengo un protocolo, pues, es decir, la perspectiva de género y aquí, por ejemplo, hay una anotación muy importante que me parece muy importante de Marcela Lagarde que retomo y que justamente ella lo que dice, que ella lo que dice es como utiliza el concepto incluso de escisión, pues, es decir, de cómo las personas a lo mejor nos capacitamos en la perspectiva de género y cómo a lo mejor podemos hacer informes, por ejemplo, desde la perspectiva de género, pero a la hora de tratar, por ejemplo, a las personas, hay esa escisión, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido, no es que yo tenga un protocolo y lo apliqué, sino que en realidad mi propia formación, pues, de varios años, pues, digamos, de varios años me refiero de la maestría en terapia familiar, de otras formaciones que he tenido, no sé si la forma sea decir como la tengo interiorizada, no sé si sea la mejor forma de decirlo, pues, incorporada de tal manera que cuando converso pues con mis colaboradores, con mis consultantes, está formando parte del diálogo. Ahí vayan ayudándome para ver si pude como explicarme, ¿no? La revictimización, pues claro, o sea, también como un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Como incluso me parece que hace una gran diferencia precisamente el trabajo que uno pueda hacer con uno mismo. O sea, creo que son las formas incluso en las que podemos, no sé si decir como tener más cuidado o evitar justamente hacer esa revictimización. O sea, si yo como terapeuta, como investigadora, he podido trabajar, como decía hace rato, pues con mis propias experiencias de violencia, hace que en todo caso se establezca justamente una posición más, digamos, horizontal, más dialógica, donde considero al otro tan legítimo como a mí mismo, y me parece que eso contribuye a que no se haga esa revictimización. Gracias. Que es muy importante esto que plantea Isela Lourdes y lo que hablábamos. Tu trabajo lo que propone es a las distintas instancias e instituciones de salud mental, de justicia, de educación, que tomen y que hagan todo un proceso para evitar la revictimización en estas niñas, en estos niños, ¿no? O sea, y que creo que es muy importante que seguir e insistir, Lourdes, que realmente les llegue esto porque pueden hacer como una diferencia muy, muy grande, ¿no? Eh, ahí, Sara, ¿quieres leer los otros? Hay, sobre este tema del marco teórico, dice buenas noches, dice Teresita R. Muy buenas noches, muchas gracias por compartir su investigación. Mi pregunta sería, ¿se consideró el marco teórico de la victimología para realizar la investigación? Gracias. En realidad desarrollo poco o breve como una noción de víctima, pues en realidad no lo desarrollo de una forma como muy breve ahí en el texto.
sí, o sea, digamos, o sea, sí leo pues acerca de sobre todo algunos artículos, creo que hay alguno que se llama así como la noción de víctima, no recuerdo ahorita bien, pero lo desarrollo breve. Ujú. Y pregunta Fernanda del Villar, ¿cómo modifica el feminicidio la estructura familiar? Sí, estaba buscando la cita de Marcela Lagarde, pero no la encuentro aquí a la mano, porque me parece muy importante, así tal cual la definen, ¿no? Sí. Sí, la estructura familiar, el feminicidio, digamos, la modifica justamente digamos, en las familias en las que fueron mis colaboradoras, pues, por ejemplo, como en la familia de, de Emily, que aun cuando se queda ella a vivir con sus abuelos maternos y que son una familia, digamos, nuclear, pues, mamá, papá, hijos, pero aquí hay una cosa importante. A los 8 meses del feminicidio de la mamá de Emily, muere el papá, o sea, muere el abuelo paterno. Y en palabras de la abuela, ella dice que ella considera que sí influyó pues el feminicidio. Dice, ponga usted que ya tenía él sus enfermedades, pero después de lo que pasó, él ya no se vio igual, ¿no? Y esto me conecta ahorita con justamente con los hombres en términos también de la poca expresividad de sus emociones, que lo veo también con otros hombres de las familias colaboradoras. Entonces esta familia se queda, digamos, como monoparental, pues, o sea, como la abuela quedándose a cargo de los hijos, bueno, de los nietos ahorita, pero al mismo tiempo, entonces, se apoya en el hijo mayor, de manera que el hijo mayor hace como las funciones del papá, pues es al que Emily le tiene que pedir permiso, por ejemplo. Entonces, pues esa es una modificación, digamos, que por un lado parece que hay una estructura, pero en cuanto a estas relaciones se recurre al hijo mayor, en este caso al hombre, para que haga esas funciones de papá, ¿no? Por ejemplo, esa ya como dije, al que se le pide permiso, al que ella le tiene que pedir permiso, ¿no? Y que la abuela se siente apoyada por el hijo, pues para la crianza en este caso de Emily y su hermano, ¿no? Emily tiene un hermano 2 años menor que ella. Y en la parte en la que ya comenté hace rato de cómo también, pues, finalmente digamos, el no hablar sobre el feminicidio, pues es otra de las cosas que también se modifica, pues como ese callarse, ¿no? Aquí dice muchas, de parte de María Asunción, muchas felicidades, Lulú, por tu valentía y conocimiento, un tema por demás interesante, sensible, pertinente. ¿Qué otras líneas crees tú que quedan abiertas para futuras investigaciones en el tema de feminicidios? Abrazos. Muchas. Una, digo, y que a lo mejor puedo seguir desarrollando porque el contacto lo sigo teniendo con las familias, pues, ¿no? Es decir, o sea, sí sigo teniendo un contacto con las familias. Y justamente una línea, por ejemplo, es precisamente o sea, como años más adelante, luego también como en las propias incluso elecciones de parejas que ellas hagan. O sea, como ya dije, Emily tiene ya ahorita 18 años, Diane tiene ahorita 15, o sea, Diane acaba de entrar a preparatoria. Gael está siendo un niño que su tío
que está también colaborando en su crianza, está también permitiéndole como, digamos, incorporar otras formas de masculinidad. Por ejemplo, Gael también, una expresión que me dijo Gael es que llorar está bien porque alivia el corazón. Entonces el tío le dice que sentirse triste está bien y que llorar también está bien y que entonces puede él hablar pues de cómo se sienten. Entonces sería interesante, o sea, como un seguimiento, por decirlo así, pues como un seguimiento, ¿no? Otra línea para mí me parece muy importante, sobre todo con la experiencia por ejemplo, de Gael, pues estudiar o sea, también desde el ámbito educativo, pues. O sea, también como, ¿qué pasa luego como en las escuelas, en los grupos, cuando este niño o esta niña llega, pues regresa a la escuela, ¿no? Después de haber acontecido como el feminicidio, pues. Y por supuesto, pues también lo que sigue pasando con los adultos que se quedan a cargo de los hijos, ¿no? O sea, también son, pues en realidad son abre muchas líneas pues para seguir trabajando. Esto, creo que esto es apenas un asomo, pues. Está con la mano levantada Teresa Cortés, ¿quisieras Sí, intervenir? muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada quiero felicitarla, doctora, porque justo como decía la compañera Isela, tal vez desde la psicología forense tenemos claros los protocolos, cómo se debe hacer una evaluación, una intervención, pero desde el ámbito de la clínica, bueno, yo he escrito algunos capítulos sobre tentativa de feminicidio con otra colega en obras ya publicadas y advertíamos esa necesidad desde la clínica se entrara a estos temas porque es muy importante para la reparación, para el proyecto de vida, una intervención pues negligente o que esté sesgada, que no tenga como este enfoque global, pues puede ser todavía más perjudicial que el mismo hecho del que ya están siendo víctimas, ¿no? Y sobre todo, pues recordar que pues las víctimas no están aisladas, no son como un ente, sino que forman parte de la estructura de la sociedad y que obviamente sí nos impacta, o sea, tanto como en el consultorio seguramente le impacta a usted, pues nos impacta en general a toda la sociedad y la verdad es que me parece como un aporte muy, muy valioso. Pues muchas gracias. Espero así poder tener acceso a su investigación. Por ahí vi ahorita que Ana Valeria es amiga y compañera mía del doctorado y creo que por ahí Valeria puso algo así como a lo mejor por dónde también buscarla, pero si no, igual con la maestra Sara tiene mi número de teléfono y tiene mi correo, bueno, y si no, ahorita también lo pongo aquí en el chat. Sí, es lo que te iba a preguntar, Lourdes, si quieres que comparta ¿Sí? tu correo y que te la soliciten Sí. para que tú la puedas compartir también si alguien quiere dialogar contigo, porque yo sí escucho, bueno, leo un interés importante de personas que incluso pueden estar en ese ámbito. Entonces, me parece pertinente hacerlo así. Sí, está bien, Sara, claro que sí, muchas gracias. Bueno, y decirles que mañana estará disponible el Ateneo en YouTube. Hoy no lo pude transmitir, no sé por qué razón, pero mañana lo subo. No. Sí, porque muy bien. ¿Cómo pueden formarse las personas psicoterapeutas que dan atención a las víctimas indirectas o del feminicidio? Es una pregunta, Lourdes, de Teresita. ¿Cómo pueden formarse? Las personas psicoterapeutas que dan atención a las víctimas indirectas de feminicidio. Pues desde este paradigma, desde este enfoque, pues donde la persona del terapeuta necesita implicarse, ¿no?
y trabajar, digamos, sí, pues ahí, pues digo, la maestría que yo cursé, pues la maestría de terapia familiar, que cursé, pues desde un principio estábamos nosotros teniendo, atención a familias, estábamos siendo supervisadas, pero también el propio trabajo, que hicimos nosotros personalmente. Digo, yo aquí les comparto, ¿no? Por ejemplo, nos organizamos un grupo de colegas, terapeutas Asunción, entre ellas hace varios años en Villahermosa, Tabasco, y llevábamos a Flora, y hacíamos un trabajo muy interesante, lo hicimos por más de un año de sesiones mensuales donde trabajábamos, digamos, sin ser necesariamente como tal terapia de grupo, pues, pero con el conocimiento que Flora tiene sobre lo grupal, pues, estuvimos haciendo un trabajo muy, muy rico, o sea, de mucho enriquecimiento. Pues. ¿Cómo formarse? Pues buscando programas formativos que apunten a este trabajo necesariamente de la persona del terapeuta. Y diplomados de violencia, o sea, como tener una buena formación y comprensión de la complejidad de la temática de violencia para empezar, ¿verdad? Sí. ¿No crees, Lourdes? Sí, definitivamente. Sí, desde esta forma de trabajo, pues, donde está necesariamente uno trabajando, pues la persona del terapeuta, ¿no? La maestría la estudié en la Universidad del Mayab, o sea, mi maestría la estudié de terapia familiar por parte de la Universidad del Mayab. Alcancé a ver ahí que alguien preguntaba, solo que fue por parte de la Universidad del Mayab, pero en un grupo que se armó en particular en Villahermosa, Tabasco. Isela, ¿tú querías hacer otra pregunta? Sí, por favor. Doctora, quería preguntarle, usted nos dijo que usted había realizado sus entrevistas, pero quería saber si usted hizo uso de algún otro instrumento y respecto a las personas cercanas o a las personas que están cerca de la víctima de feminicidio, ¿usted realizó alguna evaluación para saber si ellas eran víctimas potenciales también de feminicidio? ¿Usted lo considera pertinente? ¿Cuál sería este rubro? Muchas gracias. Hice nada más la entrevista, digamos, de tener todo pues trabajo de campo, como dije desde un primer momento, que fue, digo, como conversar con las familias, con las niñas, con el niño, hasta, digamos, a lo mejor como ¿qué será? Quinto, sexto semestre, probablemente. Digo, no, a ver, cuarto, quinto semestre que aplico la entrevista que diseñé, que diseñé, digo, en colaboración con mi director, pues, y que tuvo que ver con esto, un poco que preguntaba hace ratito Ari, ¿no? Que fue como, cuando, digo, les comparta la tesis, está en los anexos. Por ejemplo, la entrevista pregunto cosas como, ¿tú habías escuchado la palabra feminicidio? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo defines? Por ejemplo, Gael es un niño de 9 años que cuando hablamos sobre el feminicidio, él me dijo, textual dijo, el feminicidio para mí es como una forma de racismo hacia un género. O sea, 9 años, pues, ¿no? Entonces, digamos, por eso hace ratito decía, ¿no? Que sí, o sea, que sí tiene que ver mucho, pues obviamente desde dónde uno se acerca con los colaboradores, porque es un niño de 9 años y sin embargo él sabe, o sea, tiene esta definición de feminicidio, ¿no? ¿Qué es para ti ser mujer? ¿Qué es para ti ser hombre? Pregunto acerca de la mamá, pues del vínculo que se sigue sosteniendo con ella. Es decir, hago una entrevista, pues, a esa entrevista que está aquí en los anexos.
Y no he aplicado como algún instrumento como para pensar si son víctimas, digamos, potenciales. No he aplicado ningún instrumento. Por ejemplo, ahorita con estas que son mis familias colaboradoras, pues, y con lo que he, digamos, trabajado con ellas, con las familias, con ellos, la disposición que han tenido las familias, hace ratito me comenté, pues, digamos, los tíos se acercan también, y tenemos algunas sesiones con los tíos de Emily. Ahorita podría yo pensar que no, digamos, como tal, pues, ¿no? Pero son estas tres familias nada más que la verdad. Estoy empezando a trabajar con otra familia, que aquí hay otras cosas implicadas, porque en esta otra familia que estoy empezando a trabajar con ellos, por ejemplo, las dos niñas que estuvieron, o sea, bueno, son adolescentes, las dos adolescentes que estuvieron con dos familias antes de estar con la tía con las que están, ellas fueron víctimas de abuso sexual, ¿no? Entonces, esta es otra familia donde hay un feminicidio, pero pues está como con estos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso insisto como en la particularidad, ¿no? En la importancia de ver el feminicidio desde esta organización familiar, desde esta comunicación particular, desde esta familia, de esta flexibilidad para también los familiares, digamos, asistir a terapia, o sea, como por eso insisto como en la importancia del contextualizar y de particularizar, ¿no? Ahora falta por ahí una pregunta, ¿verdad? Aquí a- aparte de retirar el manto del silencio para la restauración subjetiva, ¿cómo o de qué maneras considera plasmar en las víctimas una mirada más esperanzadora y de construcción de vínculos más justos? Porque ellas también conformarán familias. Esa lo dice Nefi Padilla. ¿Cómo considero como una... Eh, ¿De qué manera considera plasmar en las víctimas una mirada más esperanzadora y de construcción de vínculos más justos? Esto me hace pensar en lo que comentaste hace rato del trauma, ¿no? Ujú. Conecto ahorita con eso, ¿no? Como también, por ejemplo, en mi trabajo utilizo más el concepto de trauma psicosocial de Martín Baró, porque justamente habla pues del contexto y de estas y de considerar estas estructuras eh, que son desiguales, pues, ¿no? Inequitativas, o sea, las cuestiones sociales que también están alrededor de por ejemplo, de esta experiencia que ella ha causado este trauma, ¿no? Me parece que esa es otra vía, por ejemplo, regresando a las líneas de trabajo, ¿no? O sea, me parece que otra línea de trabajo sería justamente desde el duelo y desde el trauma, pues. Y me parece que también haciendo ese trabajo desde estos distintos lugares, pues, en efecto, del duelo, del trauma, pero de considerar las condiciones sociales, culturales, las inequidades estructurales, es que, o sea, otra vez, pues el trabajo integral desde la complejidad, desde tomar en cuenta todos estos elementos, me parece que es la posibilidad para esta mirada más esperanzadora, para el trabajo, pues con el vínculo con la madre que no desaparece, pues al ya no estar ella con vida, pero que también es un trabajo muy profundo, diré, porque justamente están estas experiencias, por ejemplo, en el caso de Diane, pues, o sea, Diane en algún momento me dice textual,
Mi mamá era de las personas que creía en dar una segunda oportunidad, pero no manches, ¿cómo le vas a dar otra oportunidad a alguien que te está tratando así? Entonces sabemos pues que conviven estas cuestiones de sentirse enojado por ver cómo la mamá está, digamos, soportando esa violencia, pero al mismo tiempo ya no está la mamá y seguirla necesitando. Pero repito, creo que o sea, como desde todos estos elementos me parece que es la posibilidad de considerar esto que está compartiendo, preguntando. Bien, Lourdes, aquí hay también de parte de Angie mi reconocimiento por el estudio de un tema complejo y su buen abordaje, y Claudia Salgado García, realmente es un gran trabajo, muchas felicidades. Me parece que aquí habían como dudas de cómo bajar la tesis, pero ya está aquí en tu correo, ¿verdad? Y que te pueden contactar, ¿no, Sara? Sí, sí, ya puse el correo. No sé si quieras que transmita el testimonio o Sí, digo, alguna cosa, Flora, de tu parte. No, sí, sí, lo que dice Sara, o sea, transmitir el testimonio. Digo, por supuesto que Emily ha querido que este testimonio de ella se comparta, pues, ¿no? Y a lo mejor, digo, aquí en el foro probablemente haya, en algún momento Emily me comentó que ella le gustaría hacer un documental sobre su mamá. Entonces, si aquí en el foro hay alguienes que, 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 que sepa, que quiera, que pueda, que esté dispuesta, que le interese, pues bueno, lo voy a intentar ahora. Pero estamos honrando el nombre de las mujeres que ya no están, y una de ellas es mi mamá. Ella era Isabel Verdugo Machado, quien desapareció el 27 de enero del 2018 y fue encontrada sin vida, descuartizada, el 19 de febrero de ese mismo año. La verdad, este es un tema muy fuerte que aún me sigue doliendo, pero se los comparto para que ustedes tengan concientización sobre estos temas que no son ajenos, que nos puede pasar a cualquier persona, que aunque es muy fuerte, pasa, no nomás en las noticias, nos puede pasar a cualquiera. Y la verdad les preparé algo porque sabía que me iba a quedar en blanco. Ok, en el cabezal está de Isabel Verdugo. Fue el primer feminicidio en el año 2018 en todo el estado de Baja California, y tristemente era mi mamá. Lo que diré es para que tomen conciencia de que las desapariciones y feminicidios, aunque no queramos, nos puede pasar a cualquiera, y es ahí donde nos llega ese golpe de la realidad, porque a mí me pasó eso. Mi mamá desapareció el 27 de enero y fue encontrada hasta el 19 de febrero. Para nuestra mala suerte, fue sin vida. En las noticias que leí fue muy explícito en cuestión de detalles respecto a su muerte. Ahí las noticias, reporteros no tomaron. Voy con el segundo.
yo pues también lo voy a decir, no voy a omitir algo porque no es mentira. Mi mamá fue encontrada descuartizada, fue encontrado su tronco y sus 2 piernas en una cuetería, creo que así se llama, y su cabeza y pertenencias fue encontradas en la casa del culpable. Y lo peor de haberla perdido fue saber que en todo momento ella sufrió. En la casa donde encontraron sus pertenencias ya habían reportado que se escuchaban gritos y lamentos de una mujer. A lo que tengo entendido, se acudió a la policía, pero nunca ingresaron al domicilio. Oigan, por favor, los que están jugando, pueden guardar respeto. Pero nunca ingresaron al domicilio. Tal vez se pudo haber evitado esto, pero nunca podremos saberlo. Algo que me llena de coraje es saber que el culpable nunca se había arrepentido de haberlo hecho. En audiencias y fotografías que se miran en noticias, en todo momento tuvo la frente en alto, como si estuviera orgulloso de eso. Al momento de preguntarle por qué lo hizo, él solo dijo que por puta. Esa expresión tan misógina que nos persigue y nos tacha de cualquiera a todas las mujeres. Eso fue su excusa por lo que hizo. Pero la víctima no solo fue ella. Núcleo de familia junto con mi hermano. Perderlo fue lo peor de mi vida. Al igual mis abuelos perdieron a su única hija, así como mis tíos perdieron a su hermana única y mayor. Fue un golpe demasiado fuerte que aún nos duele y hasta cierto punto nos hace recaer. Es un tema demasiado fuerte y que en serio muchas personas no lo sabían, pero ya puedo hablar sobre esto para que estén atentas y no solo hagan especulaciones sobre lo que pasa en el mundo. Les quería compartir esto y sé que es un tema muy fuerte para muchos, pero mi mamá merece ser honrada, no solo por lo que dijeron en noticias, no era una cualquiera, era una muy buena madre, una buena amiga, una amiga muy buena y que muchos pudieron conocer y saben que sí, era muy linda, era muy inteligente y merece ser recordada por eso, no solamente por lo que dijeron. Y estoy agradecida que sí tuvo justicia, pero tristemente pues ya no la tengo. Y es algo que aún me duele. Y que me... Gracias. Pues esto logró hacer Emily en un 8 de marzo de su último semestre de preparatoria y que pues hace un enorme paso, ¿no? Para esta adolescente que en un primer momento decía que no podía ni siquiera decirles a sus compañeros por qué razones vivía con su abuela, ¿no? Un poco ahorita escuchándola pensaba que también por aquí en el documento planteo justamente porque a propósito de las primeras ocasiones o conversaciones con Emily donde ella decía es que a los hijos debieran preguntarnos y se refería a eso, pues se refería a la forma en la que los medios presentan, ¿no? Que también Rita Segato habla de esa glamorización, ¿no? De estos, de la forma en la que se presentan, ¿no?, estas muertes, ¿no? Y entonces por aquí en el documento también retomo, pues justamente creo que es el artículo 12 de la Convención, ¿no?, de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, que habla precisamente sobre el derecho que tienen a ser escuchados y a tener participación en asuntos que son de su, que les impactan a ellos, ¿no? Entonces, pues me parece que también esto tiene que ver con
con esto que Emily en un primer momento decía, como a los hijos debieran de preguntarnos, ¿no? Ujú. Eh, a que hay, o sea, es muy impactante, ¿no? Y es muy fuerte y nos da una idea de todo lo que implicó este trabajo, Lourdes, que realizaste tan profundo. Por eso aquí también te pregunta, digo, hay muchos reconocimientos, ¿verdad? Sara, ¿tú quieres leerlos? Sí, claro. Eh, bueno, te dicen que cada vez que te escuchan hablar del tema, pues reconocen, ¿no? Por el respeto, acercarte y acercarnos, ¿no? A lo terrible e impactante del feminicidio. Y que incluso ahora yo agregaría también, pues, que eres una persona que tiene además esta formación como terapeuta y no siempre contamos con esa posibilidad. También quien está en el ámbito de la investigación, pues se acerca desde ahí, pero entonces hay como muchas dudas, ¿no? De qué hacemos después con esto y el cuidado de las personas después de abrir estos temas, hablarlos y sobre todo con infancias o con jóvenes. Entonces, bueno, pues sí, eso es afortunado en tu caso, ¿no? Que pudiste hacer un seguimiento más allá solo de la investigación. Y también por tus aportaciones te agradecen mucho que trabajar desde los gobiernos y la sociedad de manera práctica de total apoyo a las víctimas, ¿no? O sea, que en verdad se consoliden aspectos en políticas públicas, esta concientización de la que hablaban al principio, los aportes que decías, Flora, ¿no? De cómo actuar, de cómo las personas pueden preguntar a las víctimas, cómo cuidar sus procesos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Eh, pues básicamente, gracias, sí, ya lo leí. Y que Y hay pues, una pregunta ahí interesante, ¿no, Sara? O sea, respecto al autocuidado, o sea, porque sí, dice, ¿qué hace Angélica, no? sí, Angélica Rosario pregunta, ¿qué actividades de autocuidado hiciste o haces, ¿no? Al abordar estos casos. Pues la primera, pedir ayuda cuando lo requiero, ¿no? Así como cuando le dije a Flora, Flora, por favor, dame un espacio porque estoy sintiendo todo esto, ¿no? Y necesito, por supuesto que también, pues bueno, hacer algo de ejercicio físico, ¿no? Salir a caminar, también tener por ahí algunos ejercicios, pues de respiración, de meditación, y cuidar mucho mis relaciones, pues es decir, eh, sí, o sea, digamos, cuidar mucho sí, mis relaciones, o sea, mis vínculos, pues, significativos, mis amistades, sí. Aquí estoy viendo a Doris en la pantalla, este, Doris, que se fue a vivir a León o Irapuato, no sé, hace varios años, pero o sea, cuidar las relaciones, leer. Y que es importante esto que dices porque, o sea, hay dos ejes siempre centrales cuando uno trabaja en el tema de violencia, que es el silencio, o sea, y esto que hablaba y lo trajiste, la imposición del silencio, y el otro es el aislamiento, como el generador de violencia va aislando, procurando aislar a la persona. Entonces, la contraparte y lo que se trabaja mucho con mujeres, y es lo que tú ahorita estás hablando, Lourdes, respecto a ti misma, es la generación, generar redes. Distintas redes de apoyo son una compensación y nos hace la diferencia. Entonces, cuando tú dices, o sea, como tener activas tus redes fue una forma también de cuidado y de autopreservación, ¿no?
Y ahorita recordé, Flora, comentarles también que se conocieron Emily y Diana. Es decir, que en estas conversaciones también con ellas, en algún momento yo les planteé a cada una si querrían conocer a otra persona, otra adolescente, otra niña que también había pasado por la misma experiencia. Y fue muy interesante ese encuentro porque, digo, pues, o sea, estábamos las tres, pues, pero en un punto yo estaba fuera de esa conversación. O sea, en algún momento estaban las dos conversando. Eso fue realmente una experiencia también muy rica, muy interesante. Y y ahorita hiciste que me acordara de eso, ¿no? Y que me parece que también, digo, otra vez, y esa es otra línea, por ejemplo, también de trabajo, ¿no? O sea, estos de acompañamientos o grupos, ¿no? Luego de acompañamientos que hay, pues, pero que también estos niños y niñas también pueden empezar a tener estos vínculos, pues, incluso muy emotivo, porque en un momento, por ejemplo, Emily le dice a Diane, pues, si tú quieres, yo puedo ser como una hermana mayor. Sí, Sí, qué significativo, qué conmovedor, ¿verdad? exacto. Encontré la cita de perspectiva de género porque me parece, o sea, fundamental, y dice, es posible también que quienes trabajan con la perspectiva de género escindan su conciencia y usen una perspectiva para planificar, presentar proyectos o redactar informes y no lo utilicen en la dimensión práctica de la organización social, de la cultura y de la política con las organizaciones, las comunidades y las mujeres para las que trabajan o en sus vidas personales. Es una cita textual de Lagarde. Mucho contenido, ¿verdad? Sí. Por aquí también planteo, pues, en el documento acerca del protocolo, ¿no? Que es el protocolo nacional que se publicó, pues, creo que en el 21, en el Diario Oficial de la Federación, el protocolo de niños, niñas y adolescentes en orfandad por feminicidio, pero que por lo menos aquí en Mexicali, no se han visto concretados ni materializados los objetivos. Que hablan de atención jurídica, médica, psicológica, no se han visto materializados estos objetivos. Oye, yo creo aquí, Sara, que un comentario nos ayuda a nombrar muchas de las cosas que estamos pensando. Gracias, dice Sandra Alicia Ordóñez, gracias, doctora Lourdes, por sus aportaciones. Mucho que trabajar desde los gobiernos y la sociedad de manera práctica de total apoyo a las víctimas. ¿Verdad? Oye, muchas gracias, Lourdes. Ha sido muy rico. Es un aprecio infinito por el trabajo que has realizado y entendemos y vimos eh, el tema tan sensible, tan difícil, tan complejo, y muchas gracias por haberlo hecho y por habernos compartido. ¿Qué piensas, Sara? Pues igual, Flora. Lourdes, gracias. Siempre bienvenida a Lilev. Esta es tu casa y nos ha dado pues mucho gusto conocer tu trabajo. Creo que vale la pena continuar en contacto, que tenemos la posibilidad de incluso hacer cosas conjuntas, ¿no? Y unirnos a esta gran tarea que es así, ¿no? Titánica, porque hasta que esto no se vea consolidado en verdaderas acciones, en verdaderas políticas públicas que sí se lleven a la práctica, pues no va a ser posible el cambio, no va a ser posible que estas personas tengan justicia, ¿no? A veces no es solo el proceso terapéutico que podamos dar o tener, los procesos de justicia son sumamente necesarios y reparadores en situaciones en donde la violencia pues le ganó a la justicia, ¿no? Muchas gracias, sí, muchas gracias.
Muchas gracias a cada una de ustedes, de las asistentes. Y aquí está Gabriela Vargas Lourdes, que es nuestra presidenta del ILEF. Hola, hola. Yo no pude entrar desde el principio. Me tocará escuchar se escucha muy interesante. Llevo un ratito ya, pero te felicito. La verdad, eh, es un trabajo muy sensible, muy importante. Y bueno, como dice Sara, ¿no? Podemos seguir haciendo cosas juntas y trabajando y apoyando a todo este tipo de mujeres. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Flora por estar aquí conversando contigo, maestra Sara, a todos quienes nos acompañaron aquí. Y realmente, pues sí, esta forma de hacerlo, como conversando contigo, Flora, fue realmente muy rica. Pues. Ahí está pues mi correo, la maestra Sara también tiene mi teléfono, con todo gusto. Y yo mencionar también que mi experiencia realmente en la formación del doctorado fue muy grata. Pues por aquí ya mencioné esta Valeria, que es una amiga, y que se hizo un grupo también muy lindo de estar juntos, de estar acompañándonos. La coordinadora del doctorado, la doctora Susana, o sea, muy gentil, mi director Raúl, bueno, realmente, porque he escuchado experiencias también de otros programas, pues, pero realmente la experiencia de formar parte de este grupo y de este programa fue también como de mucha, pues también de mucho acompañamiento, pues. Y pues muchísimas gracias y estoy pues Gracias, muy contenta Lourdes. de haber estado aquí. No, gracias, Lourdes. Muchas Gracias, felicidades, gracias, ¿no? Por este lindo trabajo. Chao, Gloria. No, sí. Sí. Hasta luego a Buenas todos. noches. Gracias. Adiós, Flora, un abrazo. Un Adiós, abrazo. Lulu, abrazote. Gracias, Lourdes. Sí, gracias. Muchas gracias, Flora. Gracias. Gracias, Sara. Gracias. Nos vemos, gracias.